A continuación les expondré sobre los contratos de préstamos y figuras jurídicas de otras personas. En relación a los contratos de préstamos, son contratos por los cuales una persona llamada tomadora o prestataria recibe de otra persona, llamada prestamista, una cosa que se obliga a restituir en especie o por equivalente, después de cierto tiempo o de cierto uso. Si la restitución debe ser en especies, el préstamo es un comodato o préstamo de casos. El caso contrario, un préstamo de consumo. La definición del contrato de depósito según el Código Civil venezolano es como un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena, con obligación de guardarla y restituirla. Es de advertirse que no siempre es un contrato tal como sucede en el secuestro judicial y que presumen la recepción de una cosa ajena con la obligación doble de cuidar la cosa y restituir la cosa. Definición de depósitos propiamente. Dicho Código Civil la define como el contrato por la cual una persona recibe la cosa mueble ajena con obligación a guardarla y restituirla. Este debe advertirse que el propósito es un trato y exige una suma para su perfeccionamiento la entrega de la cosa e implica la entrega de la cosa y nace la obligación del depositario de guardar una cosa. ¿Cuáles son los efectos del depósito? Diligencia que debe tener el depositario. Según lo establecido en el Código Civil, el depositario debe tener en la guarda de la cosa depositada la misma diligencia que en el caso que le pertenece. Excepciones legales. El Código Civil establece una excepción de la diligencia debida del depositario y se refiere a la diligencia de un buen padre de familia en la guarda de la cosa depositaria depositadas. Y en los siguientes casos, cuando se haya convenido expresamente en ellos, cuando el depositario se ha ofrecido para recibir el depósito, cuando ha estipulado una remuneración por la guarda de la cosa, cuando el depósito se ha hecho únicamente en interés del depositario. Responsabilidad del depositario. El Código Civil establece que el depositario es el responsable del accidente producido por fuerza mayor, cuando se haya constituido en mora para la restitución de la cosa como depositada. Ubicación del depósito o propiamente dicho dentro de la clasificación de los contratos. Es un contrato real, es contrato gratuito por su naturaleza, pero se puede convenir una remuneración para el depositario y pasa a ser oneroso. Es en principio una unilateral y sería sinalagmático e imperfecto cuando se pacta con una remuneración al depositario. Es un contrato no traslativo de la propiedad u otro derecho. Clasificación del depósito. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, se dividen en depósitos necesarios y depósitos voluntarios. El necesario es aquel que hace una persona apremiada por un accidente imprevisto, como ruinas, incendios, saqueos o naufragios, y voluntarios cuando se efectúan por el consentimiento. La doctrina griega que está establecida en el Código Civil, que son los depósitos de la ley reputa como necesarios. Artículo 1777 del Código Civil. Los elementos esenciales a la existencia del depósito propiamente dicho son los consentimientos. Se trata de un contrato real, por cuanto se perfecciona la entrega de la cosa. Capacidad y poder. El Código Civil establece que el depósito no puede celebrarse válidamente sino entre personas capaces para contratar. En cuanto al poder, el depósito es el principio, un acto de simple administración. El objeto debe referirse a una cosa mueble no fungible. La cosa consiste en la guarda de la cosa depositada o en la disponibilidad de la misma. El contrato de obra.
Definición legal. Según el artículo 1630 del Código Civil, lo define como el contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar un trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacer. La parte del contrato se llaman partes, el comitente o dueño de la obra, y la obra se denomina contratista u operario, el obrero o artesano. Al precio se denomina también la compensación honoraria o de un nuevo contrato o de un nuevo contrato de obra. A su vez, el contratista de una obra confía en un tercero mediante un precio la ejecución total o parcial de la misma obra. Este contrato, que de costumbre se denomina subcontrato, es en realidad un nuevo contrato de obra que no afecta en absoluto las relaciones surgidas del primero. La naturaleza jurídica es un contrato de prestaciones de servicio donde no hay subordinación. Ubicación en la clasificación de los contratos. Es un contrato bilateral, es un contrato a título oneroso, es un contrato consensual, es un contrato de principios, meramente obligatorio y se puede producir efectos reales y estos no se producen directa o indirectamente. Es un contrato en principio instituito personal respecto del contratista, por el motivo por el cual tiene principal trascendencia jurídica en la persona y en su muerte. Es un contrato que no es necesariamente de tracto sucesivo, es un contrato que originan con obligaciones principales. Ahora bien, continuamos con las figuras jurídicas, que son las definiciones legales del mandato. Según el artículo 1684 del Código Civil, el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salarios por uno o más negocios por cuenta de otros, que han encargado de ella. De acuerdo a la definición, es esencial al mandato que sea un contrato, que exista el cargo de una de las partes a otras, que el encargo tenga por objeto la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante y que la otra parte se obligue a ejecutar las encargos. El cargo de contrato mandante es la que se encarga a ejecutar una o más negocios. El mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salarios a ejecutar uno o más negocios a cuenta de otro. La obligación del contrato, del mandato. Dentro de la clasificación de los contratos. El primero es un contrato unilateral, que se obliga solo al mandatario. El segundo es un principio consensual, es por su naturaleza gratuita y nada obsta de que se venga en lo contrario, que convenga en lo contrario. Tercero, el mandato es un principio intuito personal respecto de ambas partes. Puede ser de ejecución instantánea o de retracto subjetivo y último engendra obligaciones principales. Clases de mandato según el derecho civil. El primero, por la forma de manifestación de la voluntad del mandante. El mandato puede ser expresado o tácito, según el artículo 1685 del Código Civil. 2. Por la extensión de los intereses del mandato respecto a los cuales versa. 3. Por la forma en señalar los poderes del mandatario. El mandato puede ser concebido en términos generales o expresos. 4. Por el medio técnico que para su ejecución se confiere en el mandatario
Puede ser mandato con representación o mandato sin representación. Y por último, el mandato puede ser gratuito o remunerado. Esto fue todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.